Buenas tardes, chicos. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Por favor, confírmenme. Sí, Miss. Sí, Sí, Miss. perfecto. Muy bien, voy a pasar a compartir, en este caso, pantalla. ¿Se puede observar? ¿Se observa la pantalla compartida? Confírmenme nuevamente, por favor. Sí, Miss. Perfecto. Necesito tomar una captura. Está. No sé qué cosa hice. Ahora sí. Vamos a comenzar nuestra clase, chicos. El día de hoy nos corresponde, como ustedes ya habrán visto, entrar a lo que es historia del Perú, sí, historia del Perú. Y pues vamos, antes de hablar de la historia, en este caso de nuestros primeros pobladores andinos, vamos a ir por lo que viene a ser el poblamiento americano. Es decir, cómo llegaron los hombres, sí, cómo llegaron los hombres hasta esta parte del mundo. Específicamente vamos a hablar de qué, vamos a hablar de cuatro. ¿Ya? Vamos a hablar de cuatro teorías, sí, cuatro teorías, y por ahí vamos a mencionar eh, algunas, pues que, bueno, una en específico de que ya no se le considera válida, ¿sí? Debido pues a las evidencias mostradas. ¿Ok? Tenemos para el día de hoy poblamiento americano, en la primera parte, luego hablaremos del lítico, el arcaico, y en este caso las teorías pues del desarrollo de las altas culturas, o también se le conoce como las teorías sobre la civilización andina, ¿sí? Para efectos, en este caso, de nuestras teorías sobre el poblamiento americano, debemos entender, ¿sí? Debemos entender o recordar más bien, ¿sí? Recordar más bien cuál es el lomo que llega, ¿sí? El lomo que llega a estos territorios, ¿sí? ¿Cuál es el lomo que llega a estos territorios? Que en este caso pertenece al Homo sapiens, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ha llegado al Homo sapiens? Porque no se han encontrado restos de homos, en este caso, antecesores al Homo sapiens. Sí, no hay resto de ello. Al no haber evidencia de que hayamos tenido, vamos a decir, a otra especie de Homo aquí, pues queda bastante definido, queda bastante claro que el único Homo que llegó aquí fue el Homo sapiens. Ya sabemos que el Homo sapiens se desarrolla ¿en qué periodo? En el Paleolítico. Y para ser específicos, en el Paleolítico superior, ¿sí? Ahora, si estamos en el Paleolítico superior, ¿sí? Paleolítico superior, las características, ¿sí? Las características de este hombre físicamente hablando, no biológicamente hablando, y estamos diciendo que es un hombre, perdón, con posición erguida, recordemos, ¿sí? Si pertenece al paleolítico, en este caso estamos hablando de que ya es un hombre que desarrolla herramientas, ¿sí? Desarrolla herramientas, es decir, que tiene al 100 su dedo pulgar oponible, ¿verdad? Tiene su capacidad craneana mayor,
por ende, vamos a decir que tiene pues una variedad de habilidades, ¿sí? Como es, por ejemplo, la articulación de palabras, ¿sí? Esto para características biológicas, recordando al Homo sapiens. ¿Qué más debemos de recordar? Que el Homo sapiens, la actividad que realiza, ¿qué cosa es? En este caso, los homos del Paleolítico realizan lo que viene a ser la caza, ¿sí? Es decir, que están todavía en lo que viene a ser una economía depredadora, una economía de subsistencia, o como por ahí algunos le dicen, una economía parasitaria, ¿sí? Ahora, estos homos, ¿desde dónde habrían llegado? Pues en este caso, habrían llegado de distintas, vamos a decir, por distintos lugares, ¿sí? Por distintos lugares. Por ahí vamos a ver la teoría asiática, la teoría oceánica, vamos a ver lo que viene a ser la teoría noratlántica, ¿sí? Vamos a tener también lo que viene a ser la teoría australiana, ¿no? Oceánica y la otra es la australiana, ¿sí? Ahora, por ahí para recordar la época geológica, ¿sí? La época geológica en la que se va a desarrollar estas teorías, ¿sí? Van a ser durante el Pleistoceno, ¿sí? Durante el Pleistoceno, específicamente durante la última glaciación de Wisconsin, ¿sí? La última glaciación de Wisconsin, que sería, pues vamos a decir, eh, la última glaciación de Wisconsin, que se le conoce en este caso para América, ¿ok? Para América, ¿sí? La teoría, ¿sí? La teoría es la teoría asiática, ¿sí? Pero vamos a recordar que la teoría asiática, ¿sí? Se baja, vamos a decir, a otra teoría, ¿no? Invalida otra teoría, ¿sí? ¿Cuál es esa otra teoría que se invalida? La teoría planteada por Florentino Ameghino, ¿sí? La teoría de Florentino Ameghino, que él planteaba, pues, que el hombre en realidad habría salido de América y habría poblado todos los continentes, ¿no? Entonces, es una teoría bastante, eh, una teoría, vamos a decir que bastante llamativa, ¿no? Porque la evidencia nos dice que el hombre habría salido ¿de dónde? Habría salido de África, ¿verdad? Y eso lo muestra ¿qué cosa? La evidencia de los restos humanos, ¿no? Encontrados en Etiopía, en el Valle del Rift. Por eso le llamamos a África la cuna, en este caso, de la humanidad. Pero, ¿qué sucede? Florentino Melligno, sí, dice, ¿no? Haber encontrado, sí, en las pampas argentinas, ¿qué cosa? Restos, ¿no? Humanos, sí, de un hombre perteneciente, pues, a la era terciaria. Los restos, en este caso encontrados en África, pertenecen a la era cuaternaria, es decir, una era posterior, ¿sí? Entonces decían, ya, pues bueno, no, perfecto, ¿no? El Homo pampeanus, ¿no? Sería la era terciaria, ¿sí? Y desde ahí, pues, habría poblado, ¿no? Toda América y después habría salido, quizás no habría salido, no, hacia los otros continentes, ya, pero a ver, sometámoslo a carbono 14, ¿verdad? ¿No? Para ver con exactitud los años de antigüedad. Y es ahí en este caso donde la teoría, pues, perdón, la teoría de Florentino Melligno se cae, vamos a decir. ¿Por qué se cae esta teoría? Porque bajo carbono 14 se descubre qué cosa, que los restos humanos encontrados en realidad eran de un hombre, en este caso, vamos a decir, más moderno, ¿sí? Un hombre moderno. No eran, en este caso, pertenecientes a la era terciaria. ¿Y por qué Florentino Melligno decía que pertenecían a la era terciaria? Ah, los que pertenecían a la era terciaria, ¿qué cosa? Eran los restos de animales, ¿sí? Los restos de animales. Estos eran los que pertenecían vamos a decir, a la era terciaria, ¿no? Efectivamente, los animales sí habitaron estas zonas, vamos a decir, todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, el hombre data su aparición en América posterior todavía a la era terciaria, que viene a ser la era cuaternaria, ¿no? Entonces, por eso que vamos a decir, pues, que la teoría de Florentino Melligno, sí, pues, es inválida, pues, ¿sí? Es inválida, ¿no? Porque los restos fósiles, ¿qué cosa? No pertenecen a la era datada por Florentino Melligno.
¿ok? Son más modernos y los que pertenecen, como les digo, a la era terciaria son de animales, inválida esa teoría. Pero ¿existió en algún momento esa teoría? Sí, sí. ¿Nos van a preguntar por esta teoría? No. Sí, no, nos van a preguntar específicamente por estas 4 teorías que vamos a ver a continuación. La primera, Alex Hadlika, ¿sí? El planteamiento de Alex Hadlika es que los hombres, ¿sí? Que los hombres, específicamente los paleomongoles, ¿sí? Habrían llegado a América del Norte, ¿sí? A América del Norte, ¿sí? ¿A través de qué? A través de un puente, ¿sí? A través de un puente, ¿sí? Terrestre, ¿sí? Un puente terrestre formado, ¿sí? Formado en la última glaciación, ¿sí? Formado en la última glaciación, o también como se conoce, pues, formada durante una eustasia glacial, ¿sí? Eustasia glacial y glaciación viene a ser lo mismo, ¿sí? Porque recordemos que en el Pleistoceno se pasaban, pues, ¿no? Periodos de congelamiento, ¿sí? Periodos de deshielo, ¿sí? Hasta que llegó esa última etapa de congelamiento que vendría a ser esa etapa de que nosotros conocemos como la glaciación, ¿sí? La glaciación de Wisconsin. ¿Qué sucede cuando estamos en periodo de glaciación? El nivel del agua desciende. ¿Por qué el nivel del agua desciende? Porque en este caso el agua se concentra en los glaciares, ¿sí? El agua se concentra en los glaciares. Es por eso que en este caso se dice, pues, ¿no? Que con el calentamiento global en la actualidad, que estamos nosotros en una época geológica conocida como el Holoceno, y más el calentamiento global, ¿qué cosa? Está ocasionando que las costas, ¿qué cosa? Sean más delgadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel del agua ha subido, ¿sí? Ah, pero en la época de la glaciación, ¿qué sucedió? El nivel del agua había descendido. Descendió a tal punto, ¿sí? Descendió a tal punto que dejó ver, ¿sí? Que dejó ver un puente, ¿sí? Un puente, un camino. Claro que el hombre no entendió, vamos a decir, que ese era un puente formado por la naturaleza. ¿Qué habrá estado haciendo el hombre para cruzar ese puente terrestre? Su actividad primordial que viene a ser la caza, ¿sí? Entonces, los hombres persiguiendo, mejor dicho, ¿no? Persiguiendo a sus presas, ¿sí? En este caso en este caso a la megafauna, ¿verdad? Habrían cruzado. La característica del paleolítico, los hombres del paleolítico, es que son nómades. Por algún motivo habría intentado regresar, habría dicho, no, me regreso a esta zona. No, continuó su camino, sí, continuó su camino. Y de esa forma, ¿qué cosa? La teoría nos dice que se pobló a América del Norte, ¿sí? A ese puente, ¿sí? A ese puente terrestre, ¿sí? ¿Cómo se le conoce? El estrecho de Bering, el istmo de Bering, ¿sí? Vamos a tener vamos a tener estos nombres, ¿sí? El puente terrestre, ¿sí? ¿Qué más nos dice en su teoría Alex Hadlika? Que habrían llegado, ¿qué cosa? Un grupo, o sea, solo los paleomongoles, sí, solo los paleomongoles. Es por eso que a esta teoría, la teoría asiática, se le conoce también como la teoría monorracial, porque solo los paleomongoles, sí, habrían llegado, ¿no? Según esta teoría, ¿sí? Pero veamos, a ver, ¿cómo yo sé que esta teoría, en este caso, por qué en este caso los historiadores, la comunidad científica, la acepta, ¿verdad? Ah, pues en este caso por las evidencias. La evidencia más fuerte, vamos a decir, va a ser la evidencia geográfica, ¿sí? La evidencia geográfica, ¿no? Que parte en este caso de la teoría, ¿no? Del planteamiento de Alex Hadlika. En este caso nos va a decir, pues, ¿no? La cercanía geográfica entre, en este caso, Asia, ¿sí? Entre, en este caso, Asia, continente asiático, ¿sí? La parte oriental, vamos a decir, y
América del Norte, ¿sí? ¿Cuánto es la separación? Son unos 80, 90 kilómetros, ¿sí? 80, 90 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, es posible cruzarlo, ¿sí? Es posible cruzarlo, ¿sí? Adicional a ello, ¿qué cosa? El istmo, ¿sí? El istmo de Bering, ¿sí? ¿Qué cosa es? Es parte de lo que se conoce como el zócalo continental, en este caso el suelo que se encuentra debajo de las aguas del mar, ¿sí? Entonces, eh, el istmo existe. En la actualidad, ¿se puede observar? No, porque está cubierto de agua, ¿verdad? Porque estamos en el Holoceno, temperaturas cálidas, los glaciares se han descongelado y eso ha ocasionado que el nivel del mar, ¿qué cosa? Aumente, ¿verdad? Que el nivel del mar aumenta, ¿sí? Ya, pero la ciencia geográfica, ustedes saben, ciencia auxiliar, ¿no? Que ayuda, aporta a investigación por parte de la historia, ¿qué cosa sucede? Ah, nos ha dicho pues la geografía de que efectivamente existió una glaciación, la última glaciación, conocida como Wisconsin, que el istmo de Bering existe, sí, existe en la actualidad, sí, solo que no lo podemos observar, como les decía, está cubierto de agua, sí. Ah, entonces, la evidencia es certera, sí, sí existió, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el mapita, ustedes van a poder observar, en este caso, cómo se puede observar, en este caso, la plataforma, vamos a decir, ¿no? La plataforma, ¿no? Lo que habría unido, ¿no? Ese es lo que habría creado, vamos a decir, esa especie de puente visible para el hombre, que el hombre ni se daba cuenta que estaba, en este caso, cruzando, vamos a decir, a lo que vendría a ser otro continente. Simplemente lo hacía porque su característica de vida era cazar, es nómade, no regresa. Posiblemente no se haya dado cuenta en algún momento de que por donde ingresó, qué cosa, ya no está ese camino, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la evidencia geográfica. Pero ¿qué otras evidencias nos va a mostrar, nos va a plantear Alexandrica? Las evidencias físicas, ¿sí? Las evidencias físicas. En este caso, las que, se pueden, vamos a decir, observar, pues no las que son observables, ¿sí? Lógicamente va a comparar a los grupos paleomongoles, en este caso, ¿sí? Ubicados aquí, y los que se han podido, en este caso, encontrar, vamos a decir, en esta parte de América del Norte, ¿sí? Ahora, ustedes van a ver aquí, me decía, ve como que pigmentación de la piel, es decir, que eran un tanto, se le conoce como la piel cobriza, un tanto morenos, vamos a decir, ¿no? Un tanto la piel trigueña, los ojos rasgados, ¿no? Achinados, el cabello largo y lacio, escasez de pilosidad corporal, ¿sí? Ya, hasta pigmentación de piel, ojos rasgados, cabello negro lacio, escasez de, hasta el cabello lacio. De repente nosotros nos digamos, pero a ver, en América del Norte no predomina ello. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de las comunidades nativas anteriores, sí, anteriores a la colonización inglesa. ¿Sí? Porque América del Norte, bajo la colonización inglesa, en la actualidad, pues ya tiene qué cosa, otras características físicas, ¿sí? Pero los grupos nativos pertenecientes a estas zonas, sí, pertenecientes a estas zonas, sí tenían estas características, ¿sí? Sí tenían estas características. Entonces, vamos en este caso a recordar eso, ¿ok? Que los grupos que se comparan son qué cosa, grupos nativos, ¿sí? Son grupos nativos, ¿sí? Y hay una evidencia física bastante fuerte, ¿sí? Bastante fuerte, que viene a ser qué cosa, la famosa mancha mongólica o la mancha lumbar, ¿sí? Que la manchita, vamos a decir, con la que nacen, ¿sí? Yo he nacido con la mancha mongólica, por ejemplo, mis hermanas también, ¿sí? Que es en este caso una mancha, ¿no? Media morada, verde, ¿sí? Ahí, al final de la espalda, ¿sí? Al final de la espalda, ¿sí? Esto, en este caso, ha sido, vamos a decir, una permanencia, ¿sí? Entre los paleomongoles, ¿sí? Es decir, derivando, en este caso, la comunidad mongólica actual, vamos a decirlo.
¿sí? No todos, obviamente, porque hay proceso de mestizaje, pero que también ha llegado, vamos a decir, hasta América del Sur. Es por eso que Alex Atlica plantea, pues, que desde América del Norte se habría poblado, ¿qué cosa? Todo, toda América, América Central y también América del Sur. ¿Sí? Habrían poblado estos grupos, este grupo paleomongol habría poblado todo América, ¿sí? Todo América. Entonces, vamos a tener ¿sí? Estas características como parte de la evidencia, ¿sí? Como parte de la evidencia para el planteamiento de la teoría asiática, ¿sí? Pero esta teoría, en este caso, inicialmente tuvo algunas falencias, ¿sí? Por ejemplo, eh, Hatlika plantea de que solo un grupo habría llegado a poblar toda América, pero eso, ¿qué cosa? Eso es erróneo de afirmar, ¿sí? Es erróneo de afirmar. Pero me invalida de que el hombre haya, en este caso, atravesado el estrecho de Bering. No, simplemente vamos a decir que como parte de la teoría tuvo ciertas equivocaciones, pero que el planteamiento general sigue siendo correcto, ¿ok? Es segundo, que los paleomongoles habrían poblado toda América, en este caso toda América, hasta llegar a América del Sur. Eso también es correcto. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del Pleistoceno y estamos hablando de la glaciación de Wisconsin, la última glaciación de Wisconsin, entonces eso nos hace afirmar que esta parte de aquí, de América Central, estaba cubierta ¿de qué? Estaba cubierta de hielo, ¿sí? Lo que habría impedido el pase de los hombres hasta América del Sur, ¿sí? Entonces vamos a decir que es la otra, vamos a decir, contraposición a la teoría o parte, en este caso, de repente los errores que puede tener un planteamiento teórico inicialmente, ¿sí? Por ahí también en este caso, Alex Hatlika se equivoca en cuanto a los años, ¿no? Porque él data y dice unos 20.000 años por ahí, ¿no? Se va mucho con los años, porque la última glaciación fue hace 10.000 años aproximadamente. Entonces, por ahí también se equivocó, vamos a decir, en datar, vamos a decir los años de antigüedad, ¿sí? De cuándo habría ocurrido en este caso este pase, pues vamos a decir, del hombre proveniente desde Asia hasta América, ¿ok? Entonces, para recordar algunas de las equivocaciones, pero vuelvo y repito, no me invalida la teoría, simplemente con el tiempo se ha ido, ¿qué cosa? Acomodando, arreglando, ¿ok? Vayamos ahora por la teoría oceánica, ¿sí? La teoría oceánica es muy interesante, ya chicos, muy interesante. Esta teoría planteada por Paul Rivet, ¿sí? Nos va a decir en este caso que dos grupos, ¿sí? Dos grupos llegaron hasta América. Específicamente, ¿qué cosa? Vamos a decir, pues, América del Sur, ¿no? Un cachito de América este, América Central, ¿sí? Habrían, en este caso, llegado. ¿Desde dónde? Lo sabemos en este caso desde el continente de Oceanía, pero específicamente de qué? Desde las islas polinesias y melanesias, ¿ok? Estos hombres habrían llegado, ¿qué cosa? Con, lo voy a volver a presentar, ya sí, para poder hacer los garabatos, ¿sí? Entonces, ¿habrían llegado desde dónde? Desde las islas de Oceanía, ¿sí? Habrían, ¿qué cosa? Cruzado el Océano Pacífico, ¿sí? Cruzado el Océano Pacífico y llegado hasta América. Ese es el planteamiento de la teoría oceánica. Pero ¿cómo habrían llegado los hombres? Nadando. Se formó un puente de tierra también, ¿no? No. Los hombres llegaron, en este caso, en pequeñas embarcaciones que se van a conocer como catamaranes, ¿sí? Catamaranes. Y aquí lo vamos a tener, ¿sí? Ahora, pero el Océano Pacífico, nosotros sabemos que uno es el océano más grande,
¿sí? Más extenso. 2, el Océano Pacífico no es tan pacífico, ¿sí? Tiene corrientes, ¿sí? A veces que uno no puede ir en contra de la corriente, vamos a decir, es un poco difícil y sobre todo para la época en la que se plantea que ocurrió esta forma de migración. ¿Qué sucede? Aquí nos va a decir Paul River que el hombre habría llegado en catamaranes, sí, pero ¿ayudado de qué? Ayudado de las corrientes marinas del Océano Pacífico, ¿sí? Ayudado de las corrientes marinas del Océano Pacífico, ¿ok? Entonces vamos a tener esta teoría muy interesante, ¿no? Arrastrados por las corrientes marinas, cruzaron, ¿sí? Con los famosos catamaranes. ¿Cómo era el catamarán? Miren cómo está aquí en esta imagen. Son embarcaciones bastante Profesora, precarias. Dígame, disculpa por interrumpir. No se ve diapositivas. ¿no se ve la diapositiva? Ay, perdónenme. Eh, A ver, Gracias por avisarme. Gracias, chicos. A veces puede suceder y ustedes siempre con toda confianza me dicen, profesora, no se ve, no se le escucha, puede repetirlo. Y yo siempre voy a estar al pendiente, ¿ok? ¿Ahora se puede observar? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Sí, a ver, comprueben. Sí. Ya, perfecto. Seguimos. Les decía, las embarcaciones, en este caso, catamaranes, ¿sí? O el catamarán, como se le dice. Y yo les decía, pues aquí, ven, es una embarcación algo, un tanto, precaria, ¿sí? Es un tanto precaria, miren, o sea, no es que sea, wow, un gran buque que me ayude, que yo pueda tener ahí mi pase bien protegido. No, no, no. Es algo precaria, ¿sí? Un avance para la época, sí, seguramente, sí. Que corrieron mucho riesgo al cruzar, sí, pero que lo lograron, ¿ok? Miren, aquí les decía, ¿no? En este caso, de esta parte, sí, de esta parte de Oceanía, llegaron hasta América del Sur. Sí, América, es un poquito de América Central, vamos a decir, y desde ahí, ¿qué cosa? Poblaron, sí, poblaron lo que viene a ser América del Sur, y después, ¿qué cosa? América del Norte, pues, ¿no? Entonces, habrían poblado desde ahí. Como estamos hablando de que llegaron dos grupos, sí, raciales, sí, dos grupos raciales, vamos a mencionar que esta teoría también se le conoce como la teoría polirracial, ¿sí? La teoría polirracial, ¿sí? Ahí los vamos a tener, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la evidencia que nos va a presentar? Ahora, la primera de las evidencias va a decir, pues efectivamente, las corrientes del Océano Pacífico, desde Oceanía hasta, en este caso, América, existen, sí, existen, ¿sí? Entonces, es válido, ¿no? Geográficamente eso es válido, ¿sí? Segundo, vamos a encontrar muchas semejanzas entre los grupos polinesios y melanesios. ¿Con qué? Con gran parte de la comunidad, vamos a decir, americana del sur sobre todo. Por ejemplo, de los polinesios, ¿sí? Vamos a encontrar cultivos en común con América del Sur, ¿sí? Vamos a encontrar cultivos en común, como por ejemplo el camote, ¿sí? Palabras comunes, ¿sí? Palabras comunes, ¿sí? Muy parecidas, por ejemplo, al quechua, ¿sí? Ellos, en este caso, también, en este caso los polinesios, ¿sí? Los polinesios utilizaban una herramienta, ¿sí? Utilizaban una herramienta conocida como, o utilizan una herramienta conocida como la taquia, ¿sí? Y aquí, específicamente en Perú, los incas también utilizaron, ¿verdad? También utilizaron la chaquitaquia, ¿verdad? Ah, muy bien. Y algo también muy importante, ¿no? Esta costumbre de cocinar bajo tierra, ¿no? En hornos subterráneos, como se le diría, ¿no? Por ejemplo, la pachamanca.
¿no? Le metemos ahí todos los tubérculos, la papa, camote, yuca, le ponen, ¿verdad? Nosotros le ponemos hasta humita, carne y le agregamos todo un aderezo, ¿verdad? Son hornos, en este caso subterráneos. Pues grupos polinesios también, ¿qué cosa? Realizaban esta costumbre de cocinar bajo tierra, ¿sí? Estos con los polinesios, ¿sí? Con los polinesios, ¿sí? De los melanesios, ¿cuáles son las evidencias? Vamos a decir las semejanzas. En este caso se comparó, ¿sí? Se comparó a los melanesios con, en este caso, la tribu Lagoa Santa. Esta tribu ya es una tribu extinta, ¿sí? Perteneciente, ¿qué cosa? Al territorio brasileño, ¿sí? ¿Y qué se ha encontrado? Hallazgo del cráneo de Lagoa Santa. Muy parecido a qué? Muy parecido, en este caso, a las formas que también tenía, ¿qué cosa? El cráneo melanesio. ¿Sí? Vamos a encontrar también, ¿qué cosa? Algunas plantas, las famosas plantas cocoteras, ¿sí? Vamos a encontrar también algunas enfermedades en común, ¿sí? Y sobre todo, vamos a decir, estas similitudes culturales, como lo vienen a hacer qué cosa, como lo viene a hacer la hamaca, por ejemplo, ¿sí? Aquí la hamaca, por ejemplo, lo tenemos aquí. Lo que viene a ser qué cosa, la cerbatana. ¿Qué es la cerbatana? Es una especie de tubo hecho a base de qué? Hecho a base de, en este caso es básicamente un tronco hueco, vamos a decir, ¿sí? Si no, no es de plástico, no, no, no. Es un tronco hueco, vegetal, ¿sí? El cual se utiliza ¿para qué? Para lanzar dardos, ¿sí? Lo tienen grupos melanesios, en este caso los melanesios, y también la cerbatana, ¿qué cosa? Es utilizado aquí, ¿sí? Es utilizado aquí, específicamente en la zona de la Amazonía, ¿sí? Se utiliza, ¿sí? Adicional a eso podemos mencionar, ¿qué cosa? El tambor, ¿sí? La onda, ¿sí? El mosquitero, ¿no? Para protegerse de los mosquitos, ¿no? También en este caso se ha encontrado ese tipo, vamos a decir, de similitudes culturales, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué cosa. Que de los polinesios, ¿sí? De los polinesios, ahí retornando nuevamente a los polinesios, ¿qué cosa? Se ha encontrado ¿qué cosa? Figuras, pues estas figuras antropomorfas, ¿verdad? Hechas de piedra que también, ¿sí? Que también, en este caso, los polinesios también tienen, ¿sí? Tienen con estas mismas, vamos a decir, con estos mismos rostros. Entonces, es una evidencia más, ¿no? De que efectivamente los grupos polinesios habrían estado en esta zona, ¿sí? Mire, y habrían llegado hasta dónde está la zona sur, ¿sí? Chile, ¿ok? Ahora, esta teoría nos dice pues de que el hombre llegó, ¿qué cosa? Desde Oceanía hacia América del Sur. Pero ¿saben qué sucede, chicos? Nuevamente, ¿no? Va a haber un intento de teoría, la cual no va a ser aceptada por la comunidad científica, ¿sí? Pero, ¿qué nos decía esta teoría nueva, ¿no? De que los hombres habrían llegado hacia Oceanía desde América. Es decir, que la teoría de Paul Rivet sería como que al revés, ¿no? Habría sido así. ¿Y quién plantea eso? Thor Heyerdahl, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este historiador? ¿Por qué plantea esta teoría, ¿no? Que el hombre habría llegado desde América hacia Oceanía. En este caso, este historiador convive, ¿sí? Con las comunidades polinesias. ¿Y saben qué parte de su convivencia que obtiene? Pues unas leyendas, historias que el hombre, sí, que los hombres llegaban del mar, ¿sí? Que los hombres llegaban a través del mar, ¿sí? A estas islas polinesias. Entonces, eh, Thor Heyerdahl va a decir, no, uy, y si la teoría en realidad es al revés, ¿no? Efectivamente, los hombres llegaran desde América hasta Oceanía. Entonces, ¿qué va a emprender? Va a emprender una expedición. La expedición Kon-Tiki, que era una palabra justamente similar, ¿no? Entre grupos polinesios y algunos en América del Sur, en el quechua, por ejemplo, Kon-Tiki era el nombre también que se le derivaba para decir Dios, ¿no? A los dioses,
¿sí? Dios es el Inca, el Comtiki. Entonces, va a plantear qué cosa, esta teoría, ¿no? No va a ser aceptada por la comunidad científica, pero él va a ir en expedición. Va a partir desde el puerto del Callao, ¿sí? ¿Con qué? Con los catamaranes, ¿sí? Va a armar su catamarán y va a hacer, pues en este caso, la ruta América hacia Oceanía. ¿Y qué creen? Llega, logra, ¿sí? Logra, en este caso, llegar luego de aproximadamente unos 110 días, más de 100 días tardó, pero logró hacerlo, ¿sí? Comprobando, vamos a decir, en cierta forma, vamos a decir, de que su teoría podría tener algún tipo de validez, ¿sí? Algún tipo de validez, ¿no? Pero no es aceptada, como les digo, por la comunidad científica, queda en este caso como una anécdota, ¿no? De un intento de teoría donde nos dice, pues, que desde América se habría poblado otros continentes, ¿ok? Entonces vamos a tener esta teoría ahí como una anécdota, ¿no? Que sería como que la teoría inversa de la teoría oceánica de Paul Rivet, ¿no? Que el hombre habría llegado en realidad desde América hasta Oceanía y no de Oceanía hasta América, ¿sí? Ahí lo tenemos. Vamos ahora por la siguiente. Teoría australiana, ¿sí? Teoría australiana. La teoría australiana de Méndez Correa nos va a plantear qué cosa, algo un poquito más loco, vamos a decir, ¿sí? Porque él nos va a decir, pues, ¿no? Que el hombre, ¿sí? El hombre habría cruzado, ¿qué cosa? Las islas del Pacífico Sur, ¿sí? La Antártida, ¿sí? Y de esa forma habría llegado hasta América, ¿sí? Específicamente América del Sur, la zona de la Patagonia, ¿sí? ¿Desde dónde venía este hombre? Desde Australia, ¿sí? Desde Australia, ¿sí? Y miren aquí, Australia, ¿sí? Australia, cruzaron distintas islas, ¿sí? Ahí tenemos, acá hay un montón de islas, ¿sí? Hay un montón de islas. Entre ellas Tasmania, ¿sí? Campbell, Auckland, eh, Macquarie, ¿sí? Y en este caso habrían llegado hasta la Antártida, bordeado, ¿sí? Bordeado un tanto, no de entrarse, vamos a decir. Y vamos a ver que la Antártida pues tiene un cachito, ¿sí? Un cachito, ¿sí? Que acerca, en este caso, ¿a dónde? A la zona del sur, específicamente de cosa, y a Chile, ¿verdad? Chile, por ahí un poquito de Argentina, ¿sí? Ah, muy bien. Esta es la teoría. ¿Pero qué sucede con esa teoría? ¿Sí? ¿Qué sucede con esa teoría? Pues vamos a ver que es un tanto cuestionable, vamos a decir por qué. Porque Méndez Correa nos plantea que esto habría ocurrido durante el óptimum climático, ¿sí? Durante el óptimum climático. Y vamos a ver, ¿qué es el óptimum climático? Ah, clima óptimo, ¿sí? Clima óptimo. ¿Qué es el clima óptimo? Que dice él, plantea él, que en este caso, en una época, pues, ¿no? Del Pleistoceno, se habría, sí, en este caso, el clima, las características climáticas, ¿qué cosa? Habrían sido, sí, óptimas para el hombre, ¿sí? Habrían sido óptimas para el hombre. Y él sentido al hombre, pues, ¿qué cosa? Transportarse de esta manera, ¿verdad? Por ahí, en este caso, va a intentar destacarnos la capacidad del hombre para poder resistir temperaturas, bajas, vamos a decir, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Geográficamente, que ustedes saben, la geografía estudia el clima, eh, no es del todo aceptable. No se descarta el óptimo climático, pero tampoco hay forma de comprobar de que efectivamente esto ocurrió, ¿sí? Que esto ocurrió. Pero ¿cuáles van a ser las evidencias? En este caso, la evidencia es lo que va a hacer tomar fuerza a la teoría, pues nos va a plantear qué cosa, el uso común del boomerang, ¿sí? El boomerang, que es en este caso es una herramienta, ¿sí? Una herramienta.
Sabemos, la curiosidad es, ¿no? Que regresa, ¿no? Ya, regresa si no choca con nada, ¿verdad? Pero si choca con algo, un animal, supongamos, un hombre, sí, ¿qué sucede? Genera un golpe, ¿sí? Vamos a tener también, ¿qué cosa? Los zumbadores, que en este caso es vamos a una especie de instrumento musical, ¿sí? Y las chozas como colmena, ¿sí? Entre grupos australianos, ¿sí? Entre estas pequeñas islas, vamos a decir, de las cuales habrían recorrido, ¿sí? Y haber llegado hasta la famosa Patagonia. ¿Qué más vamos a ver aquí? ¿Qué más vamos a ver aquí? En este caso, ¿no? ¿Qué otras evidencias, no? A ver, ya, entre estas islas y la Patagonia, perfecto. Pero ¿qué nos hace creer de que sí efectivamente cruzaron por la Antártida? En este caso Méndez Correa dice, no, pues la evidencia seguramente ha de estar en la Antártida, pero esta, ¿qué cosa? Está cubierta de hielo, ¿verdad? Está cubierta de hielo. Por eso no se puede observar, no las evidencias de que efectivamente el hombre habría estado, ¿qué cosa? En la Antártida, ¿ok? Entonces ahí tenemos la teoría australiana, ¿sí? Y otra teoría que es muy, muy interesante porque hasta la actualidad está en estudio, sí, hasta la actualidad está en estudio. Esta vamos a hacer una teoría un poco más reciente, la teoría noratlántica, que es una teoría de los años 1918, 1920, aprox, sí, donde nos plantea qué cosa, que el hombre habría llegado a América desde Europa. ¿Sí? Desde Europa, ¿sí? En este caso, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cuál es la ruta, ¿sí? ¿Cuál es la ruta? Ahora, no confundir aquí con la imagen, porque la primera, acá, y nos dice bien clarito, migración asiática, ¿sí? Migración asiática, acá tenemos el mar de Bering, aquí estaría el estrecho de Bering, esto sería Siberia, ¿sí? Esto sería Siberia, ya. Pero ¿qué nos plantea en este caso? ¿Qué nos plantea la teoría noratlántica? Que desde Europa, ¿sí? Bordeando, ¿sí? Bordeando la placa de hielo del Océano Atlántico, ¿sí? Que estamos aquí, ¿sí? Ahí tenemos el Océano Ártico, lo cual congela, es una gran placa, vamos a decir, de hielo, ¿sí? Eh, es decir, que se habría formado una especie de puente de hielo, sí, sí. Y de esta forma, ¿qué cosa? Se habría, vamos a decir, llegado. Sí, de esta forma se habría llegado. A través, evidentemente, ¿de qué? De embarcaciones, ¿sí? A través de embarcaciones, ¿sí? Ahora, desde Europa, ¿sí? Desde Europa, que en este caso es aquí, me lo pongo aquí, ¿sí? Bordeando el mar, no adentrándose hacia el bloque de hielo del Ártico, no, sino bordeando, habrían llegado, ¿qué cosa? Habrían llegado hasta América del Norte, sí, hasta América del Norte. Una teoría por ahí, bastante, vamos a decir, sorprendente, sí, un tanto sorprendente, sobre todo porque por las evidencias. ¿Qué sucede? ¿Cuáles van a ser las evidencias planteadas? ¿Sí? En este caso, la cultura solutrense, ¿sí? La cultura solutrense tenía una técnica, ¿para qué? Para sus herramientas líticas. Ahí vamos a tener qué cosa, el estilo solutrense, ¿sí? El estilo solutrense y el estilo, ¿qué cosa? El estilo Clovis, ¿sí? El estilo solutrense y el estilo Clovis, ¿sí? Muy bien. Miren, el de la izquierda es, en este caso, Clovis, ¿sí? Y el de la derecha, solutrense, ¿sí? Este vendría a ser Clovis y este sería solutrense, ¿sí? Con una C ahí. Básicamente, ¿qué son? Hojas, sí,
son hojas de piedra que si ustedes observan, tienen como que la misma técnica de elaboración, ¿sí? Tienen la misma técnica de elaboración. Ah, con características solutrenses y en este caso, las características Clovis, ¿sí? Ahora, en el momento del planteamiento de la teoría noratlántica, ¿sí? Solo se tenía como evidencia estos dos sitios, ¿sí? Donde se encontraron estas puntas de lanza Clovis, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero en la actualidad, porque los estudios continúan, se ha encontrado, ¿qué cosa? El hombre de Clovis, ¿sí? El hombre de Clovis que data, ¿sí? Que data de unos 11.000, ¿sí? 11.300, 11.200 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, sí, que efectivamente a este hombre, lógicamente, lo han comparado con el hombre europeo de estas comunidades, sí, comunidades antiguas de los sitios solutrenses, sí, porque en la cultura solutrense, lógicamente, sí hay restos, ¿sí? Se han comprado y coinciden, ¿sí? Y agregados a la datación del carbono 14, refuerza esta teoría. E incluso esta sería, ¿qué cosa? Esta habría sido la primera forma, ¿qué cosa? De migración, ¿sí? Esta habría sido la primera forma de migración. Antes que la teoría de Alex Hadlika, sí, antes de la teoría de Alex Hadlika. Por eso les digo que esta teoría, la teoría noratlántica, es muy, muy interesante, sobre todo por los estudios más recientes, ¿sí? Los estudios más recientes. Ahora, ya, por eso usted nos está diciendo que esto sería aproximadamente de 11 años. Y seguramente algunos me dirán, profesora, pero en la actualidad hay otra teoría, ¿sí? Hay otra teoría, la teoría del hombre que es más antiguo, sí, es más antiguo que el hombre, en este caso, Clovis, ¿sí? Y efectivamente, ¿sí? En la actualidad se vienen realizando estudios del hombre de Monteverde. Monteverde es un lugar, ¿sí? Ya arqueológico, ¿sí? Arqueológico encontrado en Chile, ¿sí? Excavaciones eh, en Chile han demostrado que hay, pues, en este caso, vamos a decir, evidencia de que ahí habría habitado, ¿sí? Un grupo, no un hombre específicamente, sino un grupo de hombres, ¿sí? Los cuales, ¿sí? Tienen una antigüedad, ¿sí? De 33.000 años. ¡Wow! Se fueron de largo con Clovis. Clovis tiene 11.000 años de antigüedad. Monteverde, 33.000. Ahora, las investigaciones de Monteverde dividen el lugar en Monteverde 1, Monteverde 2, ¿sí? Y, y el último, siempre se me olvida el último. Eh, ya, la cosa es que esta última etapa, ¿sí? Monteverde 1, Monteverde 2 y el último, y se me fue el nombre, ¿sí? Pero que es básicamente, ¿qué cosa? Es una zona cercana a un arroyo de agua, ¿sí? Un arroyo de agua, ¿sí? A Monteverde 1 es que le han puesto sus 33.000 años de antigüedad. A Monteverde 2 le han puesto, ¿qué cosa? Sus 13.000 años de antigüedad. Es decir, que seguiría siendo, ¿qué cosa? Más antiguo que Clovis. Pero ¿qué sucede? La comunidad científica no la acepta del todo, ¿sí? No la acepta del todo. ¿Por qué? Porque en este caso dice, pues no, que falta mayor evidencia, mayores rasgos, no que nos comprueben que la datación de los años se esté tomando de forma correcta, ¿sí? Es más, incluso se le critica a la teoría del hombre de Monteverde porque dice, no, pareciera que los arqueólogos, historiadores estuvieran aceptando por evidencia viable cualquier, en este caso, cualquier datación, ¿no? Sin antes esta poder ser comprobada, ¿no? Al 100%. Son estudios, sí, como para mencionar, ¿no? Que existe, se está investigando, ¿sí? Y posiblemente más adelante sepamos un poco
más de esta teoría, ¿sí? Pero por el momento saber que la noratlántica, ¿qué cosa? Habría sido pues como que la más antigua, vamos a decir, ¿no? La primera forma en que los hombres habrían llegado. Aunque recordar también, ¿qué cosa? Que la teoría, de estas cuatro teorías, la teoría que tiene mayor fuerza, sí, mayor fuerza, es la teoría de Alex Hadley, la teoría asiática. Ahora, recordar que ninguna de las teorías, ¿qué cosa? Invalida la otra, ¿sí? Todas son teorías, ¿qué cosa? Por sus evidencias, son teorías válidas, ¿sí? Y que debemos, en este caso, respetarlas, por decirlo de alguna forma, porque no es que si la teoría noratlántica es más antigua, descarta las otras teorías, no, no las descarta. Simplemente nos está diciendo de que esa habría sido una de las formas, la teoría australiana habría sido otra de las formas en las que habrían llegado los hombres, la teoría oceánica habría sido otra de las formas en las que llegó el hombre a América y la teoría asiática de igual forma, habría sido otra manera en que los hombres llegaron. Porque si hay algo que está claro es que no hubo solo un grupo el cual pobló toda América del Norte, América Central y América del Sur, porque si no las semejanzas, vamos a decir, pues serían similares, ¿verdad? Pero no, las evidencias nos muestran de que en realidad serían distintos grupos los que habrían llegado hasta América y desde ahí habrían empezado, ¿qué cosa? A poblarla, ¿ok? Entonces, para tener eso bastante claro. Vayamos ahora por la periodificación del Perú prehispánico. Ya sabemos que el Homo sapiens llegó. Sí, el Homo sapiens llegó, está aquí, pero ¿cómo llegaron a ocupar esto que conocemos como territorio nuestro el día de hoy? ¿Verdad? Territorio peruano. ¿Sí? ¿Cómo llegaron? Esto es lo que vamos a ver nosotros a continuación. Pero antes de hablar de los periodos, en este caso el periodo lítico y el periodo arcaico, vamos a ver qué cosa, la periodificación del Perú prehispánico. ¿Sí? Vamos a tener dos periodificaciones, una planteada por John Rowe y otra planteada por Luis Lumbreras, ¿sí? Luis Guillermo Lumbreras. John Rowe va a utilizar en este caso como criterio de clasificación para su periodificación, ¿qué cosa? La cerámica, ¿sí? Cómo la cerámica va evolucionando, ¿sí? Y cómo el estilo de la cerámica se difunde, ¿sí? Cómo el estilo de la cerámica se difunde. Y en base a ello va a ser las siguientes etapas. El precerámico, el periodo inicial, y de ahí viene, ¿qué cosa? Los horizontes e intermedios. Horizonte temprano, intermedio temprano. Horizonte medio, ¿sí? Horizonte medio, y luego intermedio tardío y horizonte tardío, ¿sí? Esto en base a qué cosa? A la cerámica, su evolución y la difusión del estilo. Sin embargo, la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras va a enfocarse sobre todo en qué? En el desarrollo socioeconómico. ¿Sí? No le va a importar tanto si hay cerámica o no hay cerámica, sino que lo que va a hacer es, lo que va a hacer Luis Lumbreras va a hacer cosa, no, a ver, veamos qué cosa, cómo se desarrollaba socioeconómicamente y de acuerdo a ello vamos a dividirlos, ¿no? Por eso que Luis Guillermo Lumbreras, ¿qué cosa aplica? Lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, imperio Wari, estados regionales e imperio Inca, ¿sí? Ahora, ¿cuáles vienen a ser las semejanzas? Porque al final estamos periodificando, ¿qué cosa? A los mismos grupos, a las mismas culturas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que en el precerámico, ¿sí? En el precerámico de John Rowe, sí, vamos a tener pues desde Piquimachay 1, Paihang, ¿sí? Que vendría a ser lo que pertenece al lítico de Luis Lumbreras. En el periodo inicial estaríamos comenzando desde Telarmachay, Caral, Huacaprieta, que pertenecería también al arcaico. Sí, en el horizonte temprano de John Rowe y el formativo de Luis Lumbreras estaríamos pues hablando de Chavín, Paracas, ¿verdad? El intermedio temprano, ¿sí? Y el desarrollo regional de Lumbreras, ahí tenemos a Moche y Nazca, ¿no? Y ahí ustedes van a poder ver en el horizonte medio, Tiahuanaco y Huari. Sin embargo, para Lumbreras solo sería el gran imperio Huari, ¿sí? En el intermedio tardío de John Rowe, las famosas culturas conché, ¿no? Chimú, Chincha, Chachapoyas, Chan,
¿sí? Intermedio tardío. Y para lumbreras serían los estados regionales, ¿sí? Y los últimos se coinciden. En el horizonte tardío estarían los incas y lógicamente el imperio inca para Luis Lumbreras, ¿ok? Entonces vamos a tener, sí, vamos a tener esta periodificación. El día de hoy estaríamos hablando, nos estaríamos quedando como que aquí, ¿ya chicos? Nos estaríamos quedando aquí en base a las dos periodificaciones, ¿sí? Nos estamos quedando aquí en base a las dos periodificaciones. Precerámico con el lítico, ¿sí? Periodo inicial con el arcaico, ¿sí? La única diferencia es que el arcaico lo vamos a dividir en dos. Arcaico, en este caso temprano, y arcaico tardío. Arcaico inferior o arcaico superior, ¿sí? En este caso, con este nombre lo vamos a encontrar, ¿sí? Sobre todo arcaico, eh, ahí se me fue el nombre, arcaico inferior y arcaico superior, ¿sí? Inferior y superior. Vayamos con el periodo lítico. El periodo lítico data de unos 12.000 años a unos 6.000 años antes de Cristo, ¿sí? Vamos a ver que si nosotros queremos comparar un poquito con las características de la historia universal del periodo paleolítico, mesolítico y neolítico, cuando hablamos del periodo lítico, mencionaríamos características del paleolítico, pero con algunas diferencias, sobre todo en cuanto a lo que vienen a ser el clima. ¿Por qué? Porque el periodo lítico se desarrolla a finales del Pleistoceno. ¿Qué quiere decir? Que las temperaturas, ¿qué cosa? Empiezan en las temperaturas empiezan a elevarse, empezamos a tener un poco más de ¿qué? Un poco más de calorcito, ¿ok? Es decir, finales del Pleistoceno y principios del Holoceno, ¿ok? Y esto pues va a traer consigo ¿qué cosa? Algunas diferencias, porque ustedes saben que la megafauna se extingue, ¿verdad? Esos animales de gran tamaño, ¿no? Como el mamut, ¿sí? El tigre diente de sable, ¿verdad? Estos animalitos, ¿qué va a suceder? Van a iniciar su proceso de extinción porque no van a tener la capacidad de adaptación al nuevo clima, ¿sí? Entonces, vamos a tener como primera característica. Si yo les digo, ¿cómo eran las características del paleolítico? Ustedes me dirán, el hombre era qué cosa, de una economía depredadora. Pues vamos a ver esas características también en el periodo lítico de la historia del Perú, ¿sí? ¿Cómo vivía el hombre? En bandas. El hombre vivía en bandas. Ustedes saben que en la banda no hay diferenciación social, ¿ok? No hay diferenciación social. Todos trabajan, todos aportan, ¿sí? ¿Y cuál es la actividad principal de estas bandas? La cacería, ¿sí? La cacería. Entonces vamos a decir que son bandas de cazadores sin diferenciación social, ¿ok? Ahí está. Otra característica importante son estos hombres nómades, sí, nómades, son nómades. Es decir, sí, es decir, que no viven en un lugar específico, sino que ellos se trasladan de forma constante. Donde encuentren alimento, se quedarán, pues vamos a decir, unos días y luego tendrán que partir, ¿sí? ¿Dónde van a vivir? De acuerdo a dónde, en este caso, qué tierras estén explorando en ese momento. Si están en la costa, pues su vida nómade para pasar la noche serán campamentos al aire. Pero si están en la sierra, si ustedes saben que la sierra, zona de montaña, altura, a mayor altura, menor temperatura, es decir, que hace más frío, ¿verdad? Entonces era necesario, ¿qué cosa? Buscar, pues, ¿no? Cuevas para poder, en este caso, pasar la noche, o también conocido como abrigos rocosos, ¿no? Que en este caso no son tan profundos, pero me ayudan por lo menos a protegerme de lo que viene a ser el aire frío y los vientos fríos que puedan correr. Sí, si estoy en la sierra, cuevas y abrigos rocosos. Si estoy en la costa, campamentos al aire libre. ¿Sí? La economía, ¿qué cosa es? De tipo depredadora. Me aprovecho de la naturaleza. Sí, me aprovecho de la naturaleza. Voy a realizar la caza, voy a realizar la recolección de alimentos y si estoy pues cercano a si estoy cercano al mar, en la costa, pesca. ¿Sí? Pesca.
Siguiente característica. Aquí inicia, ¿sí? Inicia la división del trabajo. ¿Por qué inicia la división del trabajo? Lógicamente, vamos a ver, primero, la mujer, ¿sí? La mujer no va a poder realizar las mismas actividades que el hombre. ¿Por qué eso es machismo? No, no, no. Recordemos que la mujer, ¿qué cosa? La mujer queda embarazada. La mujer tiene hijos, ¿verdad? Entonces, imagínense realizar actividades un tanto fuertes por parte de la mujer, ¿sí? Estando embarazada o corriendo el riesgo de repente de perder la vida y dejar desamparado sin alimento a su hijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí la primera división del trabajo. Primero, por género. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? ¿Se va a quedar en la cueva para ahí esperando que le traigan la comida? No, no, no. Realizará actividades de recolección, ¿sí? Si por ahí esa mujer aprendió a pescar, pues también lo hará, ¿ok? Lo vamos a tener así. Otra forma de por qué se divide el trabajo, por la edad. Lógicamente, los niños no pueden salir a cazar, ¿verdad? Son muy pequeños, tienen que aprender aún. Entonces, ¿qué realizarán? La recolección. La madre le puede enseñar quizás la pesca si lo sabe, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si este hombre es mayor? ¿Podrá salir a la casa? No, pues él durante su juventud ya aportó. Ahora es momento de qué? De que quizás realice actividades más sencillas, vamos a decir, que no generen mucho desgaste en el hombre. El hombre ya aportó en su juventud, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la división del trabajo se va a dar por dos motivos, por género y también por edad, ¿sí? Pero todos van a aportar, ¿qué cosa? Todos van a aportar a la banda, ¿sí? Muy bien, veamos también qué cosa que lógicamente, si estamos hablando del lítico, estamos hablando de que se está trabajando piedra, ¿sí? Se está trabajando en la piedra, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los instrumentos que se van a realizar van a ser propios, pues, del Paleolítico Superior de la historia universal, ¿sí? Muy, en este caso, vamos a decir un tanto similares, ¿no? Similares, no en forma, sino más bien en que era necesario tener qué cosa de herramientas, porque la actividad principal, ¿cuál va a ser? La casa, ¿sí? Herramientas de piedra, ¿ok? Y también vamos a ver que se va a empezar a utilizar el hueso, ¿sí? Se van a encontrar cornetas, ¿sí? En este caso, de los grandes mamíferos, ¿sí? Sí, de los grandes mamíferos en algunos lugares. Y vamos a tener qué cosa? Vamos a tener también, en este caso, cuchillos, pues, ¿no? Cuchillos de hueso, ¿sí? Que van a ser más filudos, ¿sí? Les va a permitir cortar la carne, ¿sí? Y vamos a ver, pues, como estamos hablando del hombre paleolítico superior, es el Homo sapiens, y el Homo sapiens tiene la característica de ser, podríamos decir, un artista, ¿no? Él se representa en las paredes, es decir, realiza el arte rupestre o arte parietal, arte de las paredes. Aquí vamos a encontrar qué cosa, las famosas pinturas rupestres. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nuestro territorio, ustedes saben que es un territorio diverso, ¿sí? Y vamos a tener específicamente dos zonas, la zona serrana y la zona costera. En la zona serrana, lógicamente, las actividades que se van a realizar, ¿qué será? Caza, ¿sí? Caza, cérvidos y camélidos, ¿ok? Se realizará recolección de raíces, tubérculos, ¿sí? Y como habitan cuevas y abrigos rocosos, ahí es donde van a dejar las famosas pinturas rupestres, ¿no? Esta es la tradición serrana. Pero en la tradición costeña, ¿qué vamos a tener? Lógicamente, ¿no? Se van a beneficiar de los recursos que les va a brindar, ¿qué cosa? El mar, que le van a dar los valles, pero en la costa no es desierto, recuerden, la costa es desértica, la costa peruana es desértica, pero consta de qué? De ríos. Y ustedes saben, si yo tengo río, fuente de agua, alrededor que se forma, valle, entonces van a poder qué cosa en la zona costeña, van a poder aprovecharse de los valles, ¿sí? Ahora, en ciertas temporadas, ustedes saben que se forman, ¿qué cosa? Las lomas, ¿sí? En las zonas altas, cercanas al mar, ¿no? Provenientes, en este caso, de la neblina, ¿no? Que proporciona humedad a la tierra.
vamos a ver que ahí vamos a encontrar también en este caso el aprovechamiento de las lomas y también, por supuesto, de los humedales, ¿sí? Humedales. En este caso, que son zonas cercanas, ¿qué cosa? Al mar, donde hay actividad, ¿qué cosa? Vamos a decir, vegetativa, ¿no? Hay vegetación, ¿ok? Ahora, principalmente, ¿cuál será la fuente de alimento? Pues vamos a ver que la dieta va a ser a base de pescado y mariscos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre en la costa va a practicar el famoso marisqueo, ¿sí? El famoso marisqueo. Y esto, lógicamente, va a ser de acuerdo a dónde se ubique. Si el hombre se ubica en la sierra, realizará ciertas actividades. Si el hombre se ubica en la costa, realizará otras actividades. Vamos, sitios arqueológicos del Lítico. Aquí vamos a tener se va a tener una memotecnia para recordarlos, ¿sí? Que es Pichitopala, ¿sí? Pichitopala, ¿sí? Antes la memotecnia era Pachitopala, ¿sí? ¿Por qué? Porque la primera era conocida como Pacaicasa. Pacaicasa. ¿Y qué sucedió con Pacaicasa? En algunos libros, tanto vamos a decir un tanto más antiguos, a Pacaicasa se le reconoce como el primer poblador, ¿sí? Primer poblador. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo y las investigaciones se llegaron a descubrir que en realidad no habían restos. En este caso, Pacaicasa no era un sitio habitado por un hombre, sino que simplemente las herramientas que se decía que se habían encontrado eran pertenecientes ¿a qué? Eran pertenecientes a perdón, eran pertenecientes a roca que había caído de la cueva. Había caído al piso, se había roto, vamos a decir, y eso era lo que se estaba mostrando como evidencia que un hombre había habitado ahí, pero eso era incorrecto, es por eso que ya está descartado. Ya no se habla del hombre de Pacaicás. ¿De quién sí hablamos? De Piquimachay. Porque en Piquimachay sí se ha encontrado evidencia, sí se ha encontrado evidencia ¿de qué? De que fue habitada por un hombre, ¿sí? Fue habitada por un hombre. Entonces, a Piquimachay se le considera o Piquimachay o el hombre de Ayacucho también, me lo van a encontrar con ese nombre, ¿sí? Se le considera, ¿qué cosa? El primer, ¿sí? Primeras evidencias, ¿qué cosa? De un hombre, ¿sí? Primeras evidencias de que un hombre, ¿qué cosa? Habitó la cueva. ¿Por qué? Porque se encontraron restos líticos. ¿Qué quiere decir? Herramientas, ¿sí? Herramientas líticas, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Restos líticos. ¿Se encontraron restos humanos? No. Recordemos que la característica de esta época de cosas son nómades. Entonces no se van a encontrar restos líticos, ¿ok? Perdón, restos óseos, porque el hombre se transporta. Un momento estuvo aquí, pero después dejó la cueva por su vida nómade, ¿ok? Vayamos ahora por el siguiente, chivateros, que sería aquí, ¿sí? Para ir por la memotecnia, ¿no? Pichi, Topala, ¿sí? Ahí vamos a ir en ese orden. Chivateros, ¿Chivateros dónde está? Chivateros está en Lima, en Río Chillón, ¿sí? ¿Y qué se ha encontrado en Chivateros? Cantera, una cantera y un taller lítico. ¿Qué es una cantera? Es, vamos a decir, pues es una zona de donde se saca la piedra, ¿sí? De donde se saca la piedra. Y pues, imagínense, ¿no? Los arqueólogos encontraron una zona donde hay evidencia de que se sacaba piedra, ¿sí? Se sacaba piedra y esa piedra era llevada, trasladada al taller. Y en el taller, sí, en el taller se realizaban las herramientas. Este tipo, vamos a decir, de herramientas son las conocidas como las preformas, ¿sí? Preformas. Y están asociadas, en este caso, a la tradición paijanense. Sí, están asociadas a la tradición paijanense en cuanto a qué cosa, a la forma en la que realizaban qué cosa, sus herramientas, ¿sí? Preforma tipo chivatero, ¿sí? Y después se va a ver en este caso, en Paiján, ¿no? Cómo se tenía la misma técnica, solo que aquí se ve que es una herramienta incompleta. Miren aquí la preforma chivatero. Es incompleta, pero cuando lleguemos a Paiján vamos a ver que aquí ya se tiene, qué cosa, ya un proyectil mucho más, qué cosa, mucho más formado.
¿sí? Entonces, el chivatero, ¿qué se destaca? ¿Qué han preguntado de chivateros? Cantera y taller lítico de preformas, ¿sí? Muy parecidos, en este caso, asociados a la tradición paijanense, ¿sí? Vamos. Siguiente. Toquepala. Este sería la 3, ¿sí? Toquepala. ¿Dónde está ubicado Toquepala? En Tacna, ¿sí? En Tacna. ¿Qué se han encontrado en Tacna? Destaca las pinturas rupestres más antiguas, la que ustedes observan aquí. Sí, la que observan aquí. Se tendría, ¿qué cosa? Una escena de caza, donde, sí, donde algunos animales, ¿qué cosa? Ya estarían muertos, ¿no? Estarían muertos, ya habrían sido, en este caso, cazados, atrapados, y se estaría atrapando a otros. Sí, se estaría atrapando a otros. Sí, esta es la pintura rupestre más antigua. Y por supuesto, estamos diciendo que es un hombre cazador, por ende se han encontrado también herramientas líticas. Sí, herramientas líticas. Toquepala. Vayamos ahora por Paiján. Sí, en Paiján, ¿qué se han encontrado? ¿Qué se han encontrado? Los restos óseos humanos completos, ¿sí? Ahí hay un hombre completo, miren, ¿sí? Completo. Como que pareciera que hubiera estado, no sé, durmiendo, ¿no? Miren esa posición de las piernas flexionadas, ¿sí? Restos óseos completos. Paiján, ubicada en La Libertad, la costa. Entonces, estos restos humanos completos son los más antiguos. ¿De dónde? De la costa. Sí, restos humanos completos más antiguos de la costa. ¿Sí? ¿Qué se ha encontrado también? La pez. En este caso se ha encontrado un proyectil con pedúnculo, que es básicamente, ¿qué cosa? Un arpón. ¿Y para qué se realiza? ¿Para qué se utiliza el arpón? Ah, el arpón se utiliza para la pesca, es decir, que este hombre realizaba pesca. Sí, realizaba la pesca. Y tenemos a Paiján, ¿sí? Paiján, ¿no? Y ahí ustedes pueden comparar, en este caso, la preforma tipo chivatero, ¿no? Inconclusa, y un proyectil, en este caso, el proyectil con pedúnculo, que ya en este caso tendría la forma, ya vamos a decir, pues, ¿no? De arpón, pues, ¿no? Ya una herramienta terminada, ¿sí? Muy bien. Y vayamos ahora por la última, Lauricocha, en Huánuco. ¿Qué se ha encontrado en Lauricocha? También se han encontrado, sí, también se han encontrado pinturas rupestres. Miren cómo se puede observar ahí la pintura rupestre, ¿no? Se estaría cosa persiguiendo, ¿no? Persiguiendo a los animales, ¿sí? Persiguiendo a los animales. También se han encontrado restos humanos, en este caso los restos humanos más antiguos de la sierra. Restos humanos más antiguos de la sierra, ¿ok? Ahí los vamos a tener. En este caso, no están completos, están incompletos, ¿sí? Restos incompletos, pero vamos a tener qué cosa, que es la mayor cantidad de restos, en este caso humanos. Se puede decir que son qué cosa, restos humanos, en este caso incompletos, pero son la mayor cantidad de restos humanos, alrededor de 11, sí, alrededor de 11, en este caso vamos a decir 11 personas distintas, huesos de 11 personas distintas. Por eso se dice que es la mayor cantidad de restos óseos. ¿Dónde? En Lauricocha, ¿no? Y adicional, están incompletos, pero son ¿qué cosa? Los más antiguos de la sierra, ¿sí? Entonces ahí tenemos los sitios arqueológicos o los principales sitios arqueológicos del periodo lítico. Vayamos por el arcaico. Yo les decía, el arcaico se divide arcaico inferior y arcaico superior, ¿sí? En el arcaico inferior vamos nosotros a relacionarlo con las características del mesolítico, ¿sí? Con las características del mesolítico. Voy a poner acá mesolítico, ¿sí? Recordemos que el mesolítico es una transición, ¿no? Una transición, pero sobre todo se le considera una transición porque se van a hacer los primeros intentos, vamos a decir, de una economía productiva, ¿sí? De una economía productiva.
Y es aquí como lo vamos a ver, ¿sí? El periodo mesolítico, ¿sí? Perdón, el periodo arcaico inferior se parece al mesolítico, entonces tiene las semejanzas, pues, esas características, ¿sí? Aquí, ¿qué se habría desarrollado? Ay, Dios. Ya pasó. ¿Qué se habría desarrollado aquí? En este caso, características climáticas, estamos hablando ya netamente de qué, del Holoceno, sí, del Holoceno. Ya, en el Holoceno sí hablamos de un óptimo climático, es decir, de un clima óptimo, como es el que tenemos en la actualidad, ¿sí? Es un clima óptimo, ¿verdad? Cálido, muy resistente para el hombre, ¿sí? Entonces, sí, aquí sí hablamos del óptimo climático, ¿sí? En el Holoceno, ¿ok? eh, Características climáticas. En este caso, en el Mesolítico es el tránsito del Pleistoceno al Holoceno, no, aquí. En el Arcaico inferior es netamente Holoceno, ya iniciamos el Holoceno, ¿sí? Ahora, vamos a ver que la organización va a estar, ¿qué cosa? En aldeas, ¿sí? En aldeas. Si yo digo aldeas, ¿es un conjunto de qué? ¿Es un conjunto de chozas o no? Es un conjunto de chozas, ¿sí? Si se construían chozas, entonces estamos hablando de qué? Estamos hablando de que estos hombres se quedaban a vivir por un cierto tiempo en estos lugares, ¿sí? Se quedaban a vivir, en este caso, por un cierto tiempo. Entonces, si se quedan a vivir por un cierto tiempo, yo voy a decir que son, ¿qué cosa? Seminómades. Se van a transportar de forma constante, seminómades o semisedentarios, ¿sí? Se transportan de forma constante, pero se quedan en el lugar por una cierta cantidad de meses. ¿Por qué se quedan meses? Ah, porque tienen que cuidar sus pequeños huertos. Vamos a ver aquí que la recolección selectiva, ¿sí? De frutos, ¿sí? De raíces, ¿no? Tallos, que era de lo que se alimentaban, dará el paso a qué? Dará el paso a la horticultura, ¿sí? A la horticultura, cultivos en huertos. Y la cacería selectiva dará el paso a qué cosa? A la domesticación, ¿sí? Domesticación de animales, ¿sí? En este caso, domesticación en corrales, ¿sí? Con animales en cautiverio. ¿Por qué dicen en cautiverio? Porque ellos los atrapaban y no los dejaban pues escapar, vamos a decir, y los colocaban en corrales, ¿sí? Y ellos en este caso, cuidaban, trataban de entender su ciclo reproductivo, ¿sí? Y vamos a ver, pues que aquí se va a realizar también lo que viene a ser el desarrollo de la cestería y las redes de pesca, pero no confundirlo cestería con textilería, ¿ok? Porque la textilería es de qué? De hilos, de algodón, en este caso de fibra, de pelaje de algún animal, quizás, ¿no? Eso es textilería. Pero si yo solo utilizo fibra vegetal y la entrecruzo, estoy haciendo qué cosa? Cestería. ¿Ok? Si utilizo, ¿no? Pequeña fibra vegetal y la hago una red, no, no es textilería, sigue siendo qué cosa, parte de, en este caso, de la cestería, ¿ok? Diferencias entre la tradición costera y la tradición serrana, pues va a ser evidente, ¿no? Si estoy en la costa, ¿sí? Si estoy en la costa, por ahí, ¿habrán aldea de horticultores? Sí, sí, pero la actividad en este caso que resaltará, ¿cuál será? Si estoy en la costa, la pesca, ¿sí? ¿Hay aldea de horticultores? Sí, sí, pero en este caso vamos a ver que no son horticultores tan avanzados, vamos a decir, ¿ok? Tradición serrana, aquí sí se va a desarrollar, ¿qué cosa? La horticultura con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque estoy cerca, ¿qué cosa? En la sierra, zonas más productivas. En cambio, en la costa yo tengo zonas más desérticas, por eso la diferenciación, ¿ok? Y vamos a ver qué cosa, que va a destacar bastante la domesticación de animales, ¿sí? La domesticación de animales. Por ejemplo, en Telarmachay, que se han encontrado restos, miren, restos óseos de animales, ¿sí? Restos óseos de animales. ¿Qué habrá sucedido aquí? Ah, pues las distintas capas del suelo nos van a dar, ¿qué cosa? Cierta información, ¿ok? Cierta información, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Sitios arqueológicos del Arcaico inferior. Pues vamos a tener, comencemos con Chilca, ¿sí? En Chilca, ¿qué se ha encontrado?
pesca con anzuelos, ¿sí? Y las aldeas, en este caso con viviendas semi-hundidas. ¿Qué hacían? Miren, cavaban el suelo, ¿sí? El piso, colocaban pequeñas piedras alrededor, ¿sí? Como una especie de base, vamos a decir, y encima colocaban pues la fibra vegetal, ¿no? Y hacían su choza. Esto es una vivienda o choza estilo, ¿qué cosa? Chilca. Sí, estilo chilca. Si yo digo aldeas, es un conjunto de viviendas, ¿verdad? Y estas viviendas tenían esta característica, ¿sí? Ser semi-hundidas. Santo Domingo, ¿qué se encontró en Santo Domingo de Paracas? También se le conoce Santo Domingo de Paracas, ubicado en Ica. Aquí también se va a realizar la pesca, pero la pesca con redes, ¿sí? Pesca con redes de fibra, ¿qué cosa? De cactus, ¿sí? Con fibra de cactus. A Santo Domingo se le considera la aldea más antigua de la costa, ¿sí? Aldea más antigua de la costa, que se diferencia de las aldeas, en este caso de Chilca, porque miren cómo es su techo. El techo, ¿qué cosa? Es, en este caso, vamos, es un techo plano, ¿verdad? Un techo plano y cuadrangular, mírenlo, ¿sí? Ahí están las diferenciaciones, ¿no? Están los dos en la costa, incluso podríamos decir que algo cercanos, ¿no? Ica y Lima, pero siguen estando, ¿qué cosa? Siguen teniendo sus diferencias, miren, ¿sí? Sus diferencias. ¿Qué se ha encontrado también en este caso en Santo Domingo? Quenas de hueso, ¿sí? Quenas de hueso, ahí lo vamos a tener. Vamos por la zona, en este caso, la zona sierra, vamos a decir, ¿sí? Telarmachay en Junín, ¿sí? Telarmachay en Junín, domesticación inicial de camelios, ¿sí? Se han encontrado restos de guanacos, llamas, vicuñas, alpacas, ¿sí? Inicialmente indiferenciado, vamos a decir, diferenciado, no les importaba domesticar, ¿no? Cualquier tipo de animal, pero con el tiempo, de forma gradual, van a ir prefiriendo ciertos animales y dejando a otros, ¿sí? Y dejando a otros, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Telar Machay, domesticación inicial de camélidos. Entonces, ¿qué se ha encontrado aquí? Se han encontrado huesitos y se ha encontrado también lo que viene a ser corrales, ¿sí? Guitarrero 2, evidencia de horticultura, ¿sí? Evidencia de horticultura, que se han encontrado restos de frijol y ají, ¿sí? Y ají. Inanchoc, evidencia más temprana de horticultura, ¿sí? ¿Sería qué cosa? Inanchoc sería el primer horticultor. ¿Qué se han encontrado? Miren, calabazas, ¿sí? Calabazas, quinoa, oca, y maní. Esto es lo que más destaca de estos sitios arqueológicos, ¿sí? Vayamos por el arcaico superior. En el arcaico superior vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener las características de lo que vendría a ser, ¿qué cosa? El neolítico, ¿no? En el neolítico recordemos que el hombre, ¿qué cosa? El hombre ya es productor, ¿sí? El hombre ya es productor, entonces tiene una economía de tipo productiva. Y al tener una economía de tipo productiva, vamos a ver que pues, sus características, en este caso, va a llevarlos a realizar actividades como, por ejemplo, el intercambio. ¿Por qué? Porque la economía productiva está ligada a qué cosa? Está ligada a producir, ¿no? Alimentos agrícolas y ganaderos. Como yo produzco mis alimentos, me genera qué cosa? Un excedente. ¿Sí? Se genera un excedente y ese excedente me va a servir para el intercambio, ¿sí? Me va a servir para el intercambio, ¿sí? En este caso se realizará el famoso trueque, ¿ok? Debido, pues, ligado a la característica de la economía productiva. Otra característica, aquí la población será netamente sedentaria, es decir, se van a quedar a vivir en un lugar, ¿sí? Esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Que el crecimiento demográfico, ¿sí? Que el crecimiento demográfico aumente, ¿sí? Aumente, será
mayor población, ¿sí? Va a haber mayor población. Y vamos a ver aquí, pues, que aparece el ayllu, ¿sí? Aparece el ayllu, que viene a ser, ¿qué cosa? Un conjunto de familias, ¿verdad? Liderados por un, ¿qué cosa? Liderados por un jefe, ¿verdad? Y este jefe, ¿qué hará? Vamos a ver. Surgimiento de las élites sacerdotales. ¿Por qué hablo yo de una élite sacerdotal? ¿Por qué hablo de sacerdotes? Porque vamos a ver que los sitios arqueológicos van a ser templos, ¿sí? Los sitios arqueológicos son templos, ¿ok? Entonces, si hay templos, lógicamente debe haber sacerdotes, ¿ok? Y aquí viene el trabajo realizado por especialistas, ¿sí? Y eso también en este caso vamos a ver, ¿no? Que va a ayudar mucho el jefe de un ayllu, ¿no? Ciertos hombres, ¿no? Cierta población se encarga de la agricultura, cierta población se encarga de ¿qué? De la ganadería. Cierta población se encarga, en este caso, de las construcciones del templo, ¿no? Grandes constructores. Muy bien. Trabajo realizado por especialistas, ¿sí? Un hombre se va a dedicar a una actividad en específico y al dedicarse, pues uno se dedica a una cosa en específico y se vuelve un especialista en ello, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, yo siendo docente, enseño historia, en algún momento yo podré enseñar, no sé, biología. No, porque no es mi rama, ¿verdad? Se me hace difícil. ¿Por qué? Porque yo siempre he enseñado historia de esa forma, ¿no? Yo soy especialista en ello, no puedo ser en la otra actividad. Entonces, de eso es cierta forma de esa forma se generan qué cosa los especialistas, se dedican a una actividad en específico, ¿sí? Y lógicamente vamos a ver aquí también lo que viene a ser la religión, ¿sí? La religión, ¿cómo que la religión? Sí, en este caso, la religión va a estar ligada sobre todo, ¿qué cosa? A interpretar el mundo natural, ¿no? De esa forma, en este caso, se entendería la cosmovisión andina. Sí, la cosmovisión andina en general, ¿no? Interpretar el mundo natural, ¿sí? Y esto vamos a ver que va a calar bastante en lo que viene a ser la población, la civilización andina. ¿Por qué? Porque hasta antes de la llegada de los españoles, con la última gran, vamos a decir, gran cultura que es el Imperio del Tahuantinsuyo, sus dioses, ¿qué son? Son dioses naturales, ¿no? Dioses de la naturaleza, astros, ¿sí? ¿Y de dónde vendría ello? Desde aquí, pues, ¿sí? Desde aquí. Quizás aquí estarían los antecedentes. Vamos por las diferencias entre la tradición costera y la tradición serrana. Básicamente, las diferencias van a estar, ¿qué cosa? En las construcciones que estos van a realizar, ¿sí? En la tradición costera, en la costa, vamos a ver qué cosa. Pirámides truncas, ¿sí? Pirámides truncas, terrazas escalonadas, plazas circulares hundidas y recintos con fogones, ¿sí? ¿Cómo que recintos con fogones? Sí, vamos a tener recintos con fogones donde se quemarán, ¿sí? Se incinerarán, ¿sí? Incineran, sí. Ay, se me fue ya. Quemaban, vamos a decir, no puedo pronunciar, no sé qué me pasa. Quemaban, ¿qué cosa? Las ofrendas, ¿sí? Quemaban las ofrendas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estas características en la tradición costera, ¿no? Miren la pirámide trunca, ¿sí? Miren, esta es la pirámide trunca. En lo alto, ¿qué habrá habido aquí en lo alto? El templo, lógicamente, ¿sí? Pirámide trunca, ¿sí? Plataforma elevada, miren, ¿no? Toda una plataforma, toda una gran base, ¿sí? Gran base, para arriba tener, ¿qué cosa? El templo, ¿verdad? Y aquí la plaza circular un día. Acá destaca esto, plaza circular un día, ¿de dónde es? De Caral, sí, eso es de Caral, ¿sí? Donde se incineraban, pues ahí están las ofrendas, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y en la tradición serrana, básicamente los templos van a ser ¿de qué? Rectangulares y de dos plantas, ¿sí? De dos plantas. Miren, planta 1, ¿sí? Escalera y planta 2, ¿sí? Planta 2, ¿sí? Y vamos a tener en este caso fogones con ductos. También vamos a tener fogones con ductos, ¿sí? ¿Qué son los ductos? Esos pequeños orificios, ¿sí? Que se encontraban alrededor de lo que viene a ser la plaza, ¿sí? Y por esos ductos ingresaba, ¿qué cosa? El aire. ¿Qué ocasiona el aire si yo tengo fuego en medio? Que las llamas de este fuego se aviven.
¿sí? Imagínense, ¿no? Se está quemando ahí las ofrendas y los ductos ingresan, ¿sí? Por los ductos ingresa el aire y aviva la llama, ¿no? Y imagínense el sacerdote y la población, wow, ¿no? Sorprendida, ¿no? Los dioses se están comunicando, aquí nos están observando, escuchando, funciona lo que estamos realizando, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener, pues como una forma, vamos a decir, ¿no? De atraer creyentes, pues, ¿no? Los sacerdotes, ¿no? La forma ¿por qué se construían fogones con ductos? Por ello, pues, ¿no? A través de ese ducto ingresa el aire y eso aviva la llama del fogón. Sitios arqueológicos del Arcaico Superior, pues va a destacar bastante los siguientes, ¿sí? Huaca Prieta, aldea de horticultores avanzados. Pero profesora, ¿no se realizaba ya agricultura? Sí, sí, pero vamos a tener aquí pues los primeros horticultores avanzados. No se parece a la horticultura, en este caso del arcaico inferior, sino que estos qué cosa tienen vamos a hacer un mejor trabajo. Ahora, recordemos que esto está ¿dónde? Esto está en la costa, la libertad está en la costa, ¿sí? ¿Qué más se han encontrado aquí? Tejidos con diseños, por ejemplo, aquí en algodón. ¿Qué imagen tenemos? El cóndor, ¿sí? El cóndor. Vamos a tener también por ahí, ¿qué cosa? Vamos a tener lo que viene a ser la serpiente también en algunos tejidos, ¿sí? Y los mates tallados. ¿Qué son los mates tallados? En este caso se hacía secar la cáscara de la calabaza, ¿sí? Y esta se volvía dura. Ahora, antes de hacerla secar, ¿qué le hacía yo? Le hacía unos tallados, miren, sí, unos tallados, formas, qué cosa, antropomorfas. Miren, esta parece una carita, ¿verdad? Muy bien, le hacía el tallado y luego lo dejaba secar. Con el secado obtenía durabilidad, se volvía duro. Y esto me podía servir pues para transportar un poco de agua, como una especie de tacita, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Kotosh, en Huánuco, ¿qué vamos a tener? Templo de las manos cruzadas, ¿sí? Templo de las manos cruzadas. ¿Qué se destaca? ¿Qué representa? Ahora, en Kotosh es todo un recinto, sí, es todo un recinto, pero destaca ¿qué cosa? El templo de las manos cruzadas, donde en este caso, pues, estas dos manos representarían una especie de ¿qué? De dualidad, ¿sí? Que es como el hombre, en este caso de esta época, va percibiendo su mundo, ¿sí? Recordemos que muchas culturas, en este caso sobre todo las orientales, asiáticas, tienen esta forma de ver el mundo, en este caso, de percibir el mundo, ¿no? En dualidad, ¿no? El yin y el yang, por ejemplo, en el bien y el mal, ¿no? Entonces, aquí también, pues, estas manitos cruzadas estarían representando, ¿no? Cómo está organizado el mundo, las dos fuerzas opuestas que a la vez en este caso se convierten en fuerzas, ¿qué cosa? Complementarias, ¿ok? Entonces ahí destaca eso de Kotosh, el templo de las manos cruzadas. Vayamos ahora por Caral y por Áspero, ¿sí? Es muy interesante Caral y Áspero porque son dos asentamientos que están bastante cerca, ¿sí? En Supe. De Caral, ¿qué vamos a destacar de Caral? Bueno, en Caral se ha encontrado un montón de cosas, ¿sí? En Caral se han encontrado un montón de cosas, ¿sí? ¿Sí? Comenzando por quipus, por ejemplo. ¿En Caral se han encontrado quipus? Sí. En Caral se han encontrado estatuillas de barro, sí, sí. Entierros, sí. Construcciones, ¿no? Que, bueno, en barro, que se asemejan mucho a las futuras construcciones incaicas hechas a piedra, sí. Entonces, vamos a tener muchos hallazgos en esta zona de Caral, ¿sí? Ahora, destaca de Caral su antigüedad, porque de acuerdo a su antigüedad, ¿qué cosa? Es contemporánea al antiguo egipcio y a Sumeria, ¿sí? Es decir, que por años de antigüedad están ahí, sí, están ahí parejos. No quiere decir que se conocieron, no fueron amigos, no, nada de eso. Solo estamos hablando del tiempo, contemporáneos, ¿sí? Son contemporáneos, ¿sí? Caral, justamente por su antigüedad, es el centro ceremonial más antiguo de América,
¿sí? Centro ceremonial más antiguo de América. Ruchadi le llama la ciudad sagrada, ¿sí? La ciudad sagrada. Y aquí pues vamos a encontrar entre los tantos hallazgos, pues lo que destacan las flautas, es decir, que realizaban, eran en este caso artistas, ¿verdad? Realizaban la música. Figuras de barro crudo. Aquí vamos a destacar figuras de barro crudo, ¿por qué? Porque no es cerámica como tal. Porque para hacer cerámica, ¿qué se hacía? El barro se cocinaba, se ponía en hornos, ¿verdad? Y esos hornos, el calor le aportaba, en este caso, esa durabilidad a la cerámica, ¿sí? Pero acá no, acá tenemos solo figuras de barro crudo, ¿sí? Y tejidos sin diseño. En Caral se han llegado a encontrar hasta, ¿qué cosa? Entierros, ¿sí? Se han llegado a encontrar entierros, ¿sí? En este caso, en las bases de sus construcciones, ¿ok? Ahora, de Áspero destaca, ¿qué cosa? Que es un centro pesquero, ¿sí? Centro pesquero y centro ceremonial de la costa. Son un conjunto de construcciones, las dos, tanto Caral y Áspero, conjunto de construcciones, pero de Áspero destacan dos construcciones, dos huacas, la huaca de los ídolos, donde recientemente se ha encontrado el hallazgo, pues vamos a decir, tenemos el hallazgo de una mujer, sí, que habría sido enterrada ahí, no como sacrificio, ¿ah? Sino que es un entierro como tal, lo que nos indicaría que las mujeres participaban, sí participaban, en este caso eran, quizás habrá sido una sacerdotisa, ¿sí? O quizás una gobernante, ¿no? Que luego de su muerte, ¿qué cosa? Fue enterrada en la huaca de los ídolos para poder ser adorada, ¿verdad? Y en la huaca de los sacrificios, pues, ¿dónde se ha encontrado qué cosa? Se ha encontrado, pues, el sacrificio de un niño. Miren, este niño que no, aproximadamente no pasa del año de vida, ¿sí? No pasa el año de vida. Y estaba envuelto en una shikra. ¿Qué es una shikra? La shikra viene a ser vamos a decir, un costalito, ¿sí? Un costalito, ¿sí? Un costalito que estaba hecho ¿de qué? Estaba hecho de soguillas, ¿sí? Imagínense una malla, ¿sí? Una malla, pero de soga, ¿no? De sogas delgadas, ¿sí? ¿Sí? De esta forma aproximadamente, vamos a decir más o menos, ¿ok? Y dentro de estas chicras, lo normal, lo común era colocar piedritas pequeñas, ¿sí? Pequeños, así como que una especie de bolsito, nada más que yo podía sostener con la mano. Y esas chicras eran utilizadas para las construcciones, como base de las construcciones, para que tuvieran qué cosa, resistencia, ¿no? Las chicas se encuentran en Caral y se encuentran en Áspero, ¿no? Tenían la semejanza, ¿no? O bueno, tenían la misma técnica de construcción, vamos a decir, por su cercanía. Pero ¿qué sucede? Se encontró dentro de una chicra, se encontró una cosa, un bebé, un infante envuelto, ¿sí? ¿Dónde? En la huaca de los sacrificios. Sí, es decir, que este fue un sacrificio, ¿sí? ¿Qué habrá estado sucediendo, no? Para llegar a sacrificar a un niño. Para nuestra época es aberrante, ¿verdad? Pero para la época de ellos, imagínense, ¿no? Que esto era posible, ¿no? Para la huaca de los sacrificios. Aquí, la reconstrucción del centro de Caral. Caral es realmente maravilloso, ¿sí? Realmente maravilloso. En la parte baja, vamos a decir, pues, ¿no? Que se encuentra, ¿qué cosa? Una pirámide de cantera, se tiene la pirámide central, conjunto de residencias de la élite, es decir, que aquí habría vivido la élite, ¿sí? Residencias menores, habrían en este caso vivido el pueblo, vamos a decir, ¿sí? Y el templo del anfiteatro, ¿sí? Templo del anfiteatro, ¿no? Este tipo de construcciones. Ahora, en la parte alta, ¿sí? En la parte alta tendríamos el templo piramidal mayor, que es el que aparece, sí, que es el que aparece en las monedas de sol, chicos, ¿sí? En las monedas de sol tenemos ahí Ciudad Sagrada de Caral, se dice, ¿verdad? Ya, pero ese en realidad es el templo piramidal mayor de Caral, ¿sí? En este caso, la residencia de la élite y una pirámide de la galería, ¿sí? Pirámide de la galería, ¿ok? Es el nombre que se le ha dado. Caral es todo un asentamiento, es toda una ciudad como tal, ¿sí? Y destaca qué cosa? Destaca de que ustedes acá pueden ver, esto de aquí que estoy marcando ahora es el río Supe, ¿sí? Es el río Supe. Lo que se ve aquí, que voy a pintarlo de verde. De verde. ¿Qué cosa es esto de verde?
Esto de verde, chicos, es el valle, ¿sí? Ustedes saben, alrededor del río que se forma, valle. Entonces, esta era una ciudad, ¿qué cosa? Muy bien organizada, ¿verdad? Muy bien organizada. Se construyó ¿dónde? Cercano a una fuente de agua que le proporcionaba valle para realizar la agricultura. Sí, entonces ahí destaca, es muy interesante. Vamos a ver esta construcción, ¿ok? Ahí tenemos para ver un poquito lo que es Caral, que es muy bonito, la verdad, ¿sí? La economía de Caral, SUPE en general, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Se va a desarrollar una economía principalmente, ¿qué cosa? Agrícola, ¿sí? Economía agrícola, ¿no? Justamente por la cercanía al mar. Pesquería basada, ¿qué cosa? En el intercambio, ¿sí? Vamos a ver, pues, que el intercambio es el trueque que se realizaba, ¿era qué cosa? Estos hombres habrían llegado hasta, donde, hasta la zona del Ecuador para tener, ¿qué cosa? El espóndilus, pero el espóndilus no es de la cultura chincha. Ah, aquí, en los hallazgos de Caral, ya se conocía, ¿qué cosa? El espóndilus. Se ha encontrado un collar de espóndilus, ¿sí? Habrían llegado hasta la zona de Áspero, de donde obtendrían qué cosa? El pez, ¿verdad? Los peces, ¿sí? Y en este caso habrían llegado hasta la zona de la Amazonía. ¿Qué nos hace pensar que llegaron a la zona de la Amazonía? Se ha encontrado piel de primates, plumas, en este caso de aves, ¿sí? Que lógicamente no son de la zona costera, sino son de la zona, ¿qué cosa? De la zona de la Amazonía, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso que pues en Caral se habría tenido esta complejidad, vamos a decir, ¿no? Sería una sociedad compleja, tanto en su organización social, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay una élite sacerdotal, como también qué cosa compleja en cuanto a su economía, ¿no? Por este intercambio, vamos a decir, comercial que se realizaba. ¿Qué se encontró también en Caral? Un supuesto quipu, ¿no? Lo que sería un quipu. Bueno, Ruchadi no dice es un quipu, ¿verdad? Y la principal investigadora, ¿verdad? No es un quipu, ¿no? Se ha intentado reconstruir, ¿no? Eh, pero el quipu no es de los incas. Ah, pues en este caso, de ser realmente esto un quipu, ¿sí? Entonces, uy, sería qué cosa, el antecedente, ¿verdad? Ya los incas lo habrían perfeccionado, ¿no? Entonces aquí tenemos un supuesto quipu, ¿ok? Supuesto quipu. Y por supuesto, como les decía, ¿no? El sacrificio en la pirámide mayor de Caral, un sacrificio humano, ¿no? ¿Cómo sé que es sacrificio? Miren, está atado de las manos, ¿sí? Está atado de las manos, ¿sí? Está atado, entonces eso nos hace pensar que es un sacrificio. Las flautas, ¿sí? Las flautas con diseño, ¿sí? Flautas con diseño y el figurino, figuras de arcilla no cocida, ¿sí? Figuras de arcilla no cocida, aquí se puede observar. No es cerámica, es barro no cocido, ¿ok? Y vayamos por lo último, por las teorías sobre el origen de la civilización andina. Aquí vamos a ver, ¿sí? Aquí vamos a ver qué cosa. Tres teorías. La primera de ellas, la teoría planteada por Max Uhle, ¿sí? Él nos va a decir que los grupos mayas, ¿sí? Habrían llegado, pues, desde el norte, ¿sí? Habrían llegado desde el norte por las costas, ¿sí? Por las costas, de forma marítima, ¿sí? Habrían llegado, ¿qué cosa? Hasta la zona, pues, vamos a decir, de la costa peruana, ¿no? La costa peruana, ¿no? La rayita, la flechita azul sería, ¿sí? La flechita azul y habrían dado origen a dos culturas, ¿sí? En este caso, Protochimú y Protonazca, ¿sí? Protochimú y Protonazca, ¿no? Dando origen a estas culturas. Y desde ahí se habría tenido, ¿qué cosas? Se habría dado origen a la civilización andina. ¿Cuál es en este caso? ¿Por qué plantea esto? ¿Por qué dice que venimos, en este caso somos originarios de los mayas, la cultura andina es originaria de los mayas? Se va a basar en similitudes lingüísticas y también en la forma de las construcciones piramidales, ¿sí? Luego va a venir la teoría de cosa autoctonista, ustedes saben, autóctono. Julio César Tello, ¿qué nos va a plantear él? Ah, que la cultura chavín, ¿qué cosa es? Es la cultura matriz, que Chavín es la cultura matriz de la civilización andina, ¿sí? Esta se desarrolló, es decir, que la civilización andina se desarrolló en la sierra, ¿sí? Ya. Pero, ¿de dónde nació Chavín? Le van a preguntar a Julio César Tello. Ah, dicen, sus antecedentes deberían ser buscados en la Amazonía.
Es lo que te va a mencionar, en este caso, Julio César Tello, ¿sí? Y la última teoría, la teoría aloctonista, que es la plantea Federico Kaufmann Doy. Te va a decir, no llegaron no llegaron los mayas desde América del Norte, la civilización andina no nace, en este caso, en Chavín, sino que él te va a decir que la civilización andina, ¿qué cosa? Nace desde la localidad de Valdivia, ¿sí? La civilización andina está, ¿qué cosa? Tiene sus orígenes en Valdivia, Ecuador. ¿Por qué? Ah, porque ahí se ha encontrado la cerámica más antigua, se encontró la cerámica más antigua. Y dice, pues desde ahí habría sido el punto de irrigación hacia el norte y hacia el sur, ¿sí? Esta va a ser en este caso la teoría pues, de Federico Kaufmann Doy, ¿sí? ¿Cuál es la que es, vamos a decir, cuál es la real? No podríamos afirmar que hay ni una, son teorías, propuestas nada más, ¿ok? Muy bien, chicos. Y aquí una pequeña línea de tiempo, en este caso que era lo que yo les iba mencionando, un elíptico, que corresponde a lo que vino a ser el Pleistoceno final en cuanto a características climáticas, ¿sí? Y si lo queremos comparar con las características, en este caso de la historia universal, sería el Paleolítico superior, ¿sí? El arcaico inferior, características del Mesolítico, Holoceno inicial, característica climática. Y el arcaico superior, pues con las características del Neolítico y característica climática netamente del Holoceno, ¿ok? Muy bien, chicos. Hasta aquí. Vayamos por las preguntas porque ya nos va a ganar el tiempo, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla de las preguntas. Muy bien. ¿Se observa la pantalla de las preguntas? Confírmenme. Sí, Miss. Sí, Perfecto. Miss. Vayamos por las preguntas. Uno, dice, a fines del siglo XX se plantearon diversas teorías sobre el origen del hombre americano, ¿verdad? Inicialmente se propuso pues el origen autóctono, ¿no? En este caso, pero fue refutado por Alex Hadlika, ¿sí? Años después fueron teorías inmigracionistas las de mejor fundamentación, en este caso, en este caso, con mejores fundamentaciones, ¿verdad? Respecto a ellas indica el valor de verdad y falsedad. Dice, Méndez Correa presentó como fundamento de su teoría la cercanía entre Asia y América. ¿Es correcto o es falso? Méndez Correa lo que nos propone, sí, Méndez Correa lo que nos propone es, en este caso, la teoría australiana, que habrían llegado desde dónde? Desde Australia, cruzando las islas, ¿verdad? Del Océano Pacífico, pasaron la Antártida y llegaron a la Patagonia, ¿verdad? Esa es la teoría de Méndez Correa. Sí, esa es la teoría de Méndez Correa. Cercanía entre Asia y América, no, falso. Eso sería falso. Los polinesios llegaron al continente americano a través del Pacífico navegando en catamaranes. Eso sí, sería correcto, verdadero. La teoría noratlántica se sustenta en la semejanza entre las puntas de lanza, Clovis y Solutrense. Claro que sí, eso sí. Sí, noratlántica, los europeos, ¿sí? Tradición solutrense y tradición Clovis en cuanto a la elaboración de herramientas líticas. Sí, eso sí es verdadero. Paul Ribert sostuvo que los melanesios y polinesios avanzaron por la Antártida para llegar a América. No, Paul Ribet nos plantea qué cosa, la teoría oceánica, que se habría llegado qué cosa, desde las islas, en este caso de Oceanía, grupos polinesios y melanesios, habrían llegado qué cosa, arrastrados por las corrientes marinas, ¿verdad? Entonces esto sería falso. La respuesta sería falso, verdadero, verdadero, falso. La B. 2 dice, los pobladores del antiguo Perú que vivieron durante el periodo lítico y arcaico demostraron una gran capacidad para ir creando progresivamente una serie de elementos culturales y organizarse socialmente en los diferentes espacios. Básicamente nos pide relacionar, ¿verdad? Mayor cantidad de restos humanos, nos dicen. ¿Dónde teníamos ello?
Mayor Auricocha. cantidad, lauricocha, ¿verdad? Lauricocha. Entonces sería, a ver, le voy a poner aquí el 4. Cantera y taller de piedra en la costa, en el río Chillón. ¿Cómo se Chivatero. llaman? Chivateros, ¿verdad? 3. Puntas de proyectil con pedúnculo. Paiján. Paiján. Paiján, perfecto, muy bien. Domesticación de camélidos andinos. Sin duda, sin duda. El único que nos queda ya del Armachay, ¿verdad? Súper fácil. Ahí los tenemos. Entonces sería 1C, 2D, 3B y 4A. La respuesta es la D. ¿Sí? La respuesta es la D. Nos pide aquí sobre el arcaico superior respecto, ¿qué cosa? Respecto nos dice al campo tecnológico y económico, ¿sí? Arcaico superior, recuerden, características del neolítico, economía productiva. Primera crianza de camellos en corrales. No, en el arcaico superior ya se realizaba, ¿qué cosa? Estamos hablando de una economía, ganadera, ¿ok? Entonces esto no sería correcto. Construcción de complejos ceremoniales, claro que sí, principalmente templos hemos visto, ¿verdad? Fabricación de puntas de proyectil, foliáceas. Pero las puntas de proyectil foliáceas, ¿sí? ¿Son de dónde? Son de la auricocha, ¿ya? Son de la auricocha, chicos. Lo voy a poner aquí. ¿Y la auricocha a qué periodo pertenece? La auricocha pertenece al lítico. Entonces, no, que estamos hablando del arcaico superior, entonces no, sería incorrecto. ¿Sí? No. Intercambio directo de bienes o el trueque, claro que sí, porque cuando hablamos de una economía productiva, hablamos de que se genera un excedente productivo y este excedente productivo yo lo puedo intercambiar. Entonces, la respuesta sería 2 y 4. 2 y 4. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. 4. Dice, en el abrigo de Tlarmachay se ha constatado muy claramente el incremento del uso de los camélidos en los inicios de la ocupación humana, ¿sí? Lapso, mientras que los restos de camélidos aumentan, ¿sí? Dice, los restos de camélidos aumentan, ¿sí? Interesante. Los cérvidos disminuyen. Ya. Los cérvidos disminuyen, dicen, ¿no? Pues, ¿qué me está diciendo? Que a estos hombres les gustaba ¿qué cosa? Les gustaban los camélidos, ¿verdad? Sobre los cérvidos, ya no tenían cérvidos, ¿sí? Lo que demuestra la preferencia cada vez más marcada y la selección de camélidos por los habitantes del abrigo. Miren, interesante, ¿verdad? Preferían en este caso, los camélidos, ¿sí? Y ya los iban seleccionando. En una primera fase hay una preponderancia a la selección de vicuñas y guanacos, ¿sí? Lo que indica un pasaje de la caza indiferenciada, ¿sí? Eh, cazaban vicuñas y guanacos, ¿verdad? ¿Sí? Inicialmente, pero después, ¿qué cosa? Ya solo camélidos. El proceso de domesticación entonces fue aquí un proceso gradual, ¿verdad? Proceso gradual. Probablemente un momento clave es cuando se dio un aumento neto de camélidos y juveniles entre los años tal y tal, ¿sí? Dice, de la lectura anterior podemos concluir, ¿sí? A partir de lo encontrado en el sitio de Tlarmachay, ¿qué se puede concluir? ¿Cómo fue la domesticación? Inicialmente te dice que cazaban cérvidos, ¿verdad? Pero después, vamos a decir, los huesitos de cérvidos, ¿qué cosa? Disminuyen, lo que indica que ya no cazaban estos cérvidos, sino de que cazaban camélidos, ¿sí? Primero es así, sí, primero es así. Después, sí, se ve que hay una preponderancia a la selección de vicuñas y guanacos, ¿sí? Preponderancia, dice, ¿no? Ay, vamos a decir, no repite lo de arriba, ¿no? Los camellos aumentan, ¿sí?
Entonces fue aquí que fue un proceso gradual, ¿sí? ¿Sí? Fue un proceso gradual, lo dice aquí, mira, un proceso gradual, ¿sí? Fue un proceso gradual. Entonces dice, ¿qué puedo concluir? Que en este caso se domesticaba ¿cómo? Se domesticaba gradual y selectivamente, ¿sí? Primero las vicuñas, y eso también lo dice en este caso aquí en la lectura, ¿sí? Primero vicuñas, ¿sí? Vicuñas y guanacos. En la primera fase, vicuñas y guanacos, ¿sí? Y después neonatos, dice. Probablemente el momento clave es cuando se aumenta, ¿sí? Camélidos neonatos, ¿sí? Entonces, básicamente, la respuesta, ¿dónde estaba? Estaba aquí, en la lecturita, ¿sí? Se concluye qué cosa, en este caso, en el sitio de Talarmachay, ¿sí? Se domesticaba gradual y selectivamente. Primero a vicuñas, luego a neonatos, ¿sí? Neonatos. ¿Por qué? Porque ya los grandes ya qué cosa ya me sirven para alimentarme. Yo voy criando qué cosa a los recién nacidos, porque lógicamente los recién nacidos yo no me los puedo comer. Tengo que esperar a que crezcan, ¿verdad? Ahí está. Y 5 dice, según las investigaciones arqueológicas, el inicio de la horticultura y la domesticación de animales se produjo durante el arcaico inferior. Nos pregunta sobre el arcaico inferior, ¿sí? Después nos dice, ¿no? Que está en el contexto del Holoceno, se manifestaron las temperaturas, el incremento de las lluvias, sobre todo en la sierra. Esta situación trajo como consecuencia social. Nos pregunta la característica social del arcaico inferior, es decir, la sociedad, las personas, nos pregunta por las personas, ¿sí? No su economía, no, no, no. Nos pregunta por las personas. ¿Cómo? Y las personas, ¿qué puedo destacar de las personas? ¿Cómo vivían? ¿Verdad? ¿Cómo vivían? ¿Sí? ¿Cómo vivían cómo vivía en este caso la población en el arcaico inferior? Vivía en aldeas, ¿sí? Vivía en aldeas. Empezaba, ¿qué cosa? A domesticar animales, por un lado, y los cultivos, a domesticar plantas. Y eso ocasionaba que se quedaran en un solo lugar por el tiempo que tardaba la reproducción de plantas y animales. ¿Y esto qué ocasionaba? Ah, que los pobladores, ¿sí? Sean semisedentarios y que vivan en aldeas, ¿sí? Que vivan en aldeas. Destaca en este caso la horticultura. Recuerden que realizo horticultura, mis cultivos, ¿sí? Realizo mis cultivos y yo tengo que cuidar mis cultivos. Por eso me quedo en el lugar. ¿Ok? Entonces, muy bien. Hasta aquí, chicos, hasta aquí sería nuestra clase. ¿Ok? Hasta aquí sería nuestra clase, chicos. Nos hemos pasado del tiempo. Si no hay preguntas, ¿sí? Si no hay preguntas, nos podemos ir retirando. ¿Ok? Aunque ya muchos se retiraron, muy puntuales se pasaron. Gracias, Miss. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho.